Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Bueno, los saludos, hermanos. El del hermano Mauricio fue el más insistente, ¿verdad? Pero hay mucha gente también que manda saludos. El pastor Jaime León, gente de la iglesia, algunos que han estado acá, otros que conocen a sus pastores, a sus líderes. Otros que se acuerdan de algunos jóvenes que fueron hace años allá. Bueno, tanta gente que mandó saludos que yo se los transmito ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo, vamos a leer del 1 hasta el versículo 9 y después vamos a orar. Primera de Corintios 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por congregarnos en este lugar, por congregarnos en tu nombre y por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, esa palabra que nos transforma, esa palabra que cambia nuestras vidas, esa palabra tan valiosa que aún hay personas que dieron su vida para nosotros poder ahora disfrutarla en nuestro propio idioma y poder atesorarla y poder abrazarla esta mañana. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones a través de esta palabra. Nos disponemos para escuchar tu voz y nos hemos reunido para escucharte a través de tu buena palabra. Habla a nuestros corazones esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en cada una de las 13 cartas que Pablo escribe, prácticamente en todas sus cartas, nosotros podemos ver que él comienza su mensaje diciéndonos quién es él con respecto a Dios. Usted puede ver que ahí Pablo dice quién es él, ¿verdad? Él se identifica en su relación con Dios y con respecto a Dios. Y Pablo también identifica quiénes son sus oyentes, los que le están escuchando con respecto a Dios. Esta definición que Pablo brinda de sí mismo y que brinda también de nosotros es muy diferente a la definición que el mundo y que los medios de comunicación dan de quién somos nosotros. A través de diariamente se nos hace ver que nuestra vida está definida por la calidad y la cantidad de las cosas que tenemos, por el tipo de cuerpo que usted y yo tenemos, por las relaciones, las amistades que nosotros tenemos. Venimos de una conferencia en Punta Cana ahí con algunos hermanos de liderazgo y decía vestimenta business casual. Yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Nunca me he vestido casual. Y entonces dije, hay que buscar qué es eso, ¿verdad? De casual. Y tengo que llegar ahí más o menos, ¿verdad? Porque pensamos que cómo vestimos, cómo nos vemos, las relaciones que tenemos y lo que proyectamos define quiénes somos. Pero en el versículo 1, mire qué maravillosa es la claridad y la solidez con que Pablo se ve a sí mismo. Pablo está seguro de quién es él.
Pablo sabe por qué está en el lugar en que está. Él es un apóstol de Jesucristo. Pablo sabe cómo llegó hasta ese lugar. Él está ahí por la voluntad de Dios que controla nuestras vidas. Pablo sabe de dónde viene. Él fue creado por el Dios que gobierna el mundo y que guía a los seres humanos. Pablo sabe hacia dónde se dirige. Él se dirige a predicar la verdad del Rey de Reyes y a invitar a los hombres a que se sometan a su señorío. Pablo conoce sus debilidades. Pablo sabe las pruebas que ha enfrentado. Pablo ha sido perseguido. Él no ha podido dormir muchas noches, pero a pesar de eso, él tiene una fe inquebrantable en el Hijo de Dios. Pablo sabe quién es él y qué espera Dios de él. Creo que cada hijo de Dios debería tener claro quién es él y a qué Dios lo ha llamado. ¿Qué hace en el lugar en que Dios le ha llamado? ¿Qué le parece si comenzamos con un pequeño ejercicio esta mañana? Ahí dice, ¿cómo dice el primer versículo? Léalo, hermano. Pablo, llamado ¿a qué dice? A ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué tal si usted cambia el nombre de Pablo y pone su nombre ahí? ¿A qué lo llamó el Señor a usted? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le ha traído a su reino? José Mario Corleto, llamado a ser maestro por la gracia de Dios. Pero ¿qué diría usted? ¿Cuál sería su posición con respecto a Dios si su nombre estuviera en ese lugar? Es tan importante que sepamos quiénes somos en Cristo y a qué Él nos ha llamado. Cada uno de los versículos que hemos leído esta mañana nos ayudarán a definir quiénes somos con respecto a Dios y le dan estabilidad a nuestra vida cristiana. Básicamente queremos responder dos grandes preguntas en estos versículos. Dos preguntas que nos dicen, la primera nos dice quiénes somos. La primera pregunta es, ¿qué sucedió en el pasado para que usted se convirtiera en cristiano? Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les recuerda qué es lo que ha sucedido en sus vidas para que ellos pudieran llegar a ser la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero en segundo lugar, esta mañana vamos a responder también qué sucederá en el futuro para garantizar que usted seguirá siendo un cristiano. Y esas son las dos grandes preguntas que vamos a responder a través de nuestro texto. Veamos la primera pregunta entonces, ¿qué sucedió en el pasado para que usted se convirtiera en cristiano? Versículo 2, para que usted fuera parte de esta iglesia de Dios. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Santiago, quizás. Pero dice a los, ¿qué dice en primer lugar, hermano? Santificados. Cuando nosotros pensamos en la palabra santificación, normalmente lo hacemos pensando en ese proceso de transformación que lo está llevando a usted a parecerse cada día más a Jesucristo, ¿verdad? Cada día que pasa usted se parece más a Cristo en este proceso que llamamos santificación. Sin embargo, si usted observa, el apóstol Pablo dice, fueron santificados. Eso es el pasado. Este pasaje nos muestra la santificación como un momento decisivo y específico que ocurrió en su vida pasada. Este pasaje nos enseña que el proceso de santificación comenzó en un momento en que usted rompió con su vieja manera de vivir. Hubo un momento clave en el pasado en que su vieja manera de vivir se rompió y usted se convirtió en apartado para Dios, usted se convirtió en propiedad exclusiva de Dios y su vida tomó un cambio radical. Eso es lo mismo que más adelante Pablo les dice, capítulo 6. Miren el capítulo 6 de la misma carta. Capítulo 6 y versículo 9. Este es el proceso pasado del que Pablo está hablando al decir fueron santificados. Primera de Corintios 6, verso 9 dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero versículo 11, y esto, ¿qué dice Pablo? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Lo que Pablo está diciendo a los corintios es, hay un momento específico en su vida pasada en que Dios les lavó, en que Dios les santificó, en que Dios cambió radicalmente su vida y les ha transformado y les ha apartado para Él. Ese es un evento que tuvo que ocurrir en su vida para usted poder llamarse ahora hijo de Dios, un cristiano. Pero no solo hemos sido santificados, sino que en el mismo versículo 2, el apóstol Pablo dice que nosotros también hemos sido, aparte de santificados, dice, hemos sido llamados. Lo que Pablo está diciendo entonces es que hay un momento en la vida pasada suya en que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo le ha llamado a usted, le ha hecho parte de su reino. El mismo Señor Jesucristo le llamó por su nombre y le hizo venir delante de Él. No sabemos qué es ser cristianos, a menos que entendamos qué significa ser llamados por Dios. Pero ese llamado de Dios tiene una meta, tiene un fin increíble. Versículo 9. Cuando el apóstol Pablo vuelve a usar la expresión llamados, él dice, fueron llamados a tener, ¿qué dice, hermano? Comunión. La razón o Dios a usted le ha llamado para que usted tenga una comunión con su Hijo, una estrecha relación de amistad con Jesucristo. Por eso es que nosotros hablamos de una relación y no de una religión, porque el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas es para que podamos tener una comunión, una vida de caminar con Jesucristo. Quiero preguntarle, ¿está usted tan cerca de Jesús que ha sentido su perdón, ha sentido su fortaleza, ha recibido esperanza, ha recibido guianza, ha recibido gozo de parte de Dios? Está tan cerca de Jesucristo que usted mismo le ha entregado su fe, su amor, sus oraciones y su obediencia. El llamado de Dios es a tener una relación viva y diaria con la persona de Jesucristo. Y ese llamado viene de parte de Dios. Por eso mire lo que les dice Pablo ahí mismo en el capítulo 1, versículo 23. Este llamado al que usted respondió tuvo que ser un llamado de parte de Dios, porque si no es Dios mismo el que lo llamó, usted no respondería. Verso 23. Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, o sea, para usted y para mí, que es Cristo crucificado, dice, locura. Cuando Pablo predica la cruz, eso era una locura para las personas, eso no tiene sentido. Venir al Señor es una locura para la mente humana. Verso 24. Mas para los llamados, para aquellos a los que Dios pronuncia su nombre, sean judíos o sean griegos, Cristo se convierte en poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Dios nos llama, el reino de Dios deja de ser una locura y el reino de Dios se convierte en nuestra pasión, se convierte en nuestra sabiduría, se convierte en nuestro poder. Si usted ha sido llamado por Dios, usted responde a este llamado. Dicen que no es muy bueno hablar de uno, ¿verdad? Cuando se sube acá. Pero a manera de pequeño testimonio, cuando yo comencé la universidad, yo no era cristiano. Y yo le dije a mi mamá, ¿será que puedo ser maestro? Y ella me dijo, bueno, si querés morirte de hambre, hácete maestro. A vos te gustan los buenos teléfonos, la buena ropa, las buenas cosas. Pero bueno, allá vos, me dijo, dale, me lavo las manos. Y entonces yo ya te dije que los ingenieros en sistemas ganan bien y que hasta allá hay por donde podés trabajar y no sé qué. Bueno, dije yo voy a ser ingeniero en sistemas. ¿Por qué? Por dinero.
¿verdad? Y en ese proceso yo me convertí al Señor, pero Él me llamó de una manera, yo nunca había conocido, mi padre nunca vivió conmigo, habíamos hablado un par de veces en la vida y tuve que ir a la casa de él a pedirle un permiso para salir del país y ahí él se había hecho cristiano, me pidió perdón, me invitó a la iglesia y así Dios me llamó en la iglesia. Pero la relación personal con Él es tan verdadera que cuando yo estaba en ese proceso que yo dije, no, yo quiero ser maestro, quiero servirle al Señor, yo ya me había decidido, me hicieron pruebas psicológicas, hablé con el pastor, hicieron todo, ¿verdad? Quiero enfatizar esa relación personal con el Señor. Pero de repente alguien me dijo, mira, te vas a morir de hambre, me dijo. Yo dije, esto es profecía, ¿verdad? Ya usted vio que no me he muerto de hambre, ¿verdad? Al contrario, creo. Yo dije, esto es profecía quizás, y empecé a dudar otra vez. Aunque ya había hablado con el pastor, ya había hablado con el psicólogo, ya había hablado con mi mamá ya se había convertido, me apoyaba. Y me dijo, el Señor va a proveer. Pero a pesar de eso, yo todavía tenía esas dudas. Y miren, hermanos, yo me acuerdo que esa noche yo me arrodillé y le dije, Señor, esto es una relación personal, yo necesito que tú me hables claro, que me digas qué esperas de mí, si tú quieres que sea maestro, yo voy a hacer, pero quisiera que me lo confirmaras de alguna manera. No es muy bueno pedir señales quizás, ¿verdad? Pero yo era un cristiano recién comenzando y yo le dije, Señor, de verdad, ayúdame. Y abrí mi libro de devocionales en la fecha que me tocaba ese día. Y mira, hermano, ese libro decía, atrévete a vivir al ritmo del corazón de Dios. Cámbiate de carrera, enseña la clase. Punto. Ese libro yo lo tengo guardado, hermano. Y alguien podrá decir, bueno, fue casualidad, fue esto, fue lo otro, pero yo creo que fue fruto de una relación con Dios, con Cristo. Hemos sido llamados a tener comunión con Dios, a expresarle nuestras necesidades, a expresarle nuestras dudas. La Biblia dice orar sin cesar, o sea, estar con Él todo el tiempo, caminar con Él, hablar con Él, pregúntale de tus cosas. Él quiere ser tu amigo. El Dios Todopoderoso me ha llamado a ser amigo de su Hijo, a tener comunión como tengo comunión con varios de ustedes que nos sentamos y me invitan a algo y nos tomamos algo. Así el Señor nos llama a tener comunión con su Hijo. Así como ustedes me han invitado a algunas de sus casas y me he sentado a su mesa, Cristo nos invita a la mesa de Dios y a sentarnos con Él. Por eso, para los que han sido llamados, el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero no solo Dios nos ha, ¿qué dijimos? Santificado. ¿Qué más ha hecho Dios? Nos ha llamado a tener comunión con Él. Pero miren el versículo 2. Con todos los que en cualquier lugar, ¿qué hacen, hermano? Invocan el nombre del Señor. Las Escrituras declaran, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios ha abierto nuestros ojos, Pablo les dice a los corintios, cuando Dios te llamó a tener comunión con su Hijo, ustedes, cuando Él les abrió los ojos espirituales y pudieron contemplar la gloria de Dios y pudieron contemplar el valor del reino de Dios, ustedes respondieron e invocaron el nombre de Dios, clamaron por su auxilio, dijeron, Señor, sálvame, dijeron, Señor, te necesito, corrieron a Él y se aferraron a Él y llegaron a la cruz del Calvario. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que pusimos toda nuestra fe, que depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Hijo de Dios. Y desde entonces no confiamos en nadie más, no vemos a ningún otro lado, sino que nos aferramos a la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios derramó su sangre por nosotros. Ese momento en que usted invoca el nombre del Señor, bueno, usted lo puede encontrar de diversas maneras. Puede ser que en algunas ocasiones, como a Nicodemo se le dijo, te es necesario nacer de nuevo.
convertirse, ser una nueva criatura, volverse un discípulo, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, recibir al Señor. La realidad es que cuando Dios nos ha llamado, entonces abrimos nuestros ojos espirituales y nos aferramos a Él e invocamos su nombre. ¿Cuándo fue el momento en que usted se aferró a Jesucristo como su Salvador, como su esperanza, como su confianza, y usted corrió a Él? Eso sucedió para nosotros poder ser cristianos. Pero no solo eso, en el versículo 4, el apóstol Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque ¿qué más recibimos en el pasado? Dice ahí, la gracia de Dios que les fue dada. Entonces, no solo Dios nos ha llamado, nos ha santificado, hemos invocado su nombre, sino que hemos recibido la gracia de Dios. Todo lo que usted ha recibido de Dios, todo lo que Dios ha hecho en su vida, ese llamado, esa santificación, esa invocación que usted hizo de Él, no ocurrió por su bondad, por su sabiduría, sino que ha ocurrido por la gracia de Dios. Un hermano llamado Roger Smalling cuenta una historia, o lo pone de esta manera. Él habla de los coyotes y dice que se ha comprobado que es imposible domesticar a un coyote. Los coyotes son salvajes y seguirán siendo salvajes toda su vida. Si usted supone que el coyote le entiende a usted, que usted puede hablar con él, y usted llega donde el coyote y le dice: mira, coyote, yo te ofrezco una buena casa, 3 libras de carne todos los días, una cama suave para ti, agua potable, un patio grande para que te puedas divertir y hacer todo tu ejercicio, ¿vendrías a vivir conmigo? Y usted le ofrece la mano. ¿Qué haría ese coyote? ¿Le mordería la mano o se iría a vivir con usted? Le muerde la mano, porque su naturaleza es esa, es salvaje. Por más que usted le ofrezca los beneficios de ser domesticado, ese coyote quiere seguir siendo salvaje. El doctor Smalling dice: nuestra naturaleza es salvaje. No queremos, a pesar de todo lo que Dios pueda ofrecernos. Todo eso significa, dijo Pablo, locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero para los gentiles eso es una locura. No hay nada en ellos que les motive a aceptar este gran regalo de Dios. No hay nada en ellos que les anime a someterse a este regalo de Dios. Es por eso que necesitamos la gracia de Dios. Es por eso que necesitamos el regalo inmerecido de Dios. La gracia es la fuente de nuestra salvación. Y la fe es el canal para llegar a ella. A veces decimos: ¿y cómo se salvó usted, hermano? Por fe. No, se salvó ¿por qué? Por gracia. Porque dice Pablo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es un canal para acceder a la gracia, que es la fuente de nuestra salvación. Y si alguien dice: bueno, pero yo puse la fe, el apóstol Pablo después dice: y esta fe no es de ustedes, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo dice: esa fe ha sido el canal que Dios nos ha provisto para recibir la gracia de Dios. Pero usted recibió esa gracia abundante de Dios en el pasado. Dios derramó todo su favor sobre su vida. Pero no solo eso. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No solo eso, sino que hemos sido, ¿qué dice ese pasaje? Enriquecidos en Cristo. Me encanta cómo se lo dice Pablo a los Efesios cuando le dice: ustedes tienen ¿cuántas bendiciones espirituales?
toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto está hablando de bendiciones espirituales. Dios le ha enriquecido a usted con toda bendición espiritual. Ahora, en este texto específico, Pablo menciona dos cosas en las que hemos sido enriquecidos. ¿Cuáles son esas dos cosas? En toda palabra, ¿y qué más dice? Toda ciencia. Ahora, Pablo en primer lugar les dice a los corintios, qué bueno que ustedes tienen dones espirituales, ustedes están llenos de dones espirituales, tienen el don de la palabra, tienen el don de la ciencia, pero más adelante, usted sabe que Pablo los va a reprender por la manera en que usan los dones espirituales. Y entonces más adelante Pablo les va a decir, si yo tengo palabras, si yo tengo ciencia, si yo tengo todos los dones del mundo, pero no tengo amor, no soy nada. Eso se lo va a decir más adelante, pero aquí comienza por reconocerles estos dones que la iglesia había recibido. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes han recibido los dones espirituales de parte de Dios, pero si no tienen amor en esos dones, esos no valen de nada. Es decir, si el don que Dios te ha dado no lo utilizas para bendecir a los hermanos, para bendecir a otros, para hacer de provecho para otros, si no usas ese don con amor, ese don no te va a servir. Ese don no está cumpliendo su propósito. Si hay un talento, si hay una capacidad que usted tiene y usted no la está usando en medio de sus hermanos, en medio de la iglesia, si usted no está usando el don que Dios le ha dado, es porque le falta amor para dar ese don al servicio de sus hermanos. Conocí de un hermano que se fue de la iglesia porque dijo, ya soy más que los pastores, ya sé más que todos aquí en la iglesia, Dios habla conmigo personalmente y yo me voy a vivir solo la vida cristiana. Podría ser que supiera más que todos nosotros, pero ¿qué le faltaba? Amor. Porque no quería compartirlo con más nadie, porque no quería servir a más nadie, porque no quería estar más en la comunidad de la iglesia. Usted ha sido enriquecido con dones de parte de Dios para usarlos. El apóstol Pablo lo tenía claro, yo soy apóstol de Jesucristo. Este es el don que Dios me ha dado y yo lo uso al servicio de los demás, lo pongo al servicio de la iglesia. Usted tiene dones. La pregunta es, ¿cómo los está usando para su iglesia, para sus hermanos? ¿Cuánto amor está usted depositando en esos dones que el Señor le ha dado? Antes de ir a la siguiente pregunta y hablando del amor, la Biblia dice que debemos amar ¿a quiénes? A nuestro prójimo, pero también a nuestros enemigos. Y dice que deberíamos amarlos como a nosotros mismos. Un predicador nos dio esta ilustración. Él dijo, imagínese cuando usted va en su automóvil, llega a un semáforo y ahí hay alguien que le va a pedir dinero. Normalmente dice, uno sube la ventana, ¿verdad? Mira para otro lado para que no, porque si lo ve dice, hay que darle, ¿verdad? Ya lo vi, tengo que darle algo. Y uno trata de esconderse y uno puede tener muchas razones válidas, ¿verdad? Uno puede decir, se lo va a gastar mal, se lo va a gastar en licor, muchas. Pero él dice, si de verdad creyéramos que Él es nuestro prójimo, y lo puso así. Suponga usted que su hijo o su mamá se han perdido por años, 2, 3 años, y un día usted va manejando y se lo encuentra en el semáforo, sucio, drogado y pidiendo dinero. ¿Qué haría usted al detenerse en el semáforo? ¿Lo ignoraría? ¿Subiría el vidrio? ¿Qué haría usted? Seguramente usted lo subiría a su carro, lo llevaría a su casa, le bañaría, haría todo lo posible por esta persona porque es su ser amado. Pero ¿por qué
con los que están necesitados a nuestro alrededor, nunca haríamos eso. Porque quizás no hemos creído, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo estuviera ahí, y si yo fuera esa persona, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, cuando usted utiliza los dones que Dios le ha dado y los pone al servicio de los demás, usted les está amando. Usted les está sirviendo, usted está dando su vida, su tiempo y sus recursos por otros. Entonces, en el pasado, hermanos, para convertirnos en cristianos, en primer lugar fuimos santificados, en segundo lugar fuimos llamados, en tercer lugar invocamos el nombre de Cristo, en cuarto lugar recibimos la gracia de Dios y en quinto lugar fuimos enriquecidos con dones espirituales para servir a otros. Ahora, ¿qué sucederá en el futuro? Segunda pregunta, para que usted y yo sigamos siendo cristianos. Esta es una pregunta fundamental, porque Jesús en el Evangelio de Mateo dijo, solo el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo podemos saber si hemos de perseverar hasta el final? Pablo le dice a los corintios que en aquel día debemos ser presentados irreprensibles. Esa palabra quiere decir sin defecto, sin mancha, en el retorno de Jesucristo, en el día de su segunda venida en que Él ha de juzgar a los vivos y muertos. Usted y yo debemos ser presentados sin mancha, debemos haber perseverado hasta el final, debemos habernos mantenido fieles a Dios hasta el último día de nuestras vidas, porque el que no persevere hasta el fin no puede ser salvo. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos perseverar hasta el final? ¿Qué dice Pablo acerca del futuro y de nuestra perseverancia? Versículo 8. El cual, hablando de Jesucristo, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La NBI dice para que sean irreprochables. Déjeme explicar un poco esta palabra irreprochables. Esta palabra quiere decir alguien que no puede ser llamado a rendir cuentas. Quiere decir alguien que no puede ser acusado luego de una investigación. No es solo cuando le dicen a alguien absolución, ¿verdad? Fue absuelto. Sino que es la inexistencia de cualquier tipo de cargos, la inexistencia de cualquier acusación, es decir, es una persona que no puede ser acusada, porque no hay nada contra él. Es como Daniel. ¿Recuerda cuando lo quisieron acusar sus enemigos y no encontraron nada? Él era irreprochable, no encontraron nada para poder acusarlo delante del rey Darío. Voy a dar una ilustración menos afortunada. Hace algunos años un diputado de El Salvador manejaba borracho, la policía lo detuvo y el diputado le disparó al policía. Le rozó la bala por acá al policía y se hizo un escándalo. Cuando quisieron acusar a este diputado, ¿sabe qué pasó? No podían. El señor diputado tenía fuero político, no había motivo o razón alguna por la cual lo pudieran juzgar. Eso pasó hace más de 15 años y sigue siendo diputado, sigue eligiéndose cada 3 años, aunque la ley dice que debería ser de moralidad demostrada. Ahora, él sí tenía mucho de qué acusarle, ¿verdad? Pero no podía ser llamado a rendir cuentas, a pesar que tenía mucha maldad. En fin, esta palabra quiere decir alguien que no puede ser llamado a rendir cuentas, pero porque no tiene nada de qué acusársele, no como el diputado, él sí tenía mucho de qué acusársele,
Pero esta palabra quiere decir alguien que no puede ser llevado a juicio, no puede ser llevado ante un tribunal, porque no hay absolutamente nada por lo cual le pueden acusar. Pablo está diciendo que debemos ser presentados sin nada de lo cual se nos pueda acusar. El día que usted se presente delante de Jesucristo, no debe haber una sola causa por la cual usted pueda ser acusado delante de Él. Pero lo maravilloso de este pasaje es que esta capacidad de presentarnos irreprochables viene a causa de quién, hermano. Lee el versículo 8, el cual también los confirmará hasta el fin. Esta capacidad de ser irreprensibles es de acuerdo a la obra de Jesucristo, quien no solo ha hecho eso en el pasado por nosotros, sino que seguirá trabajando para que un día usted se presente irreprochable delante del Dios. Jesús trabaja incesantemente en una obra intercesora. Él es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por sus hijos día y noche delante del Padre. ¿Qué ora Jesús por nosotros? Usted puede leer la oración sacerdotal en el Evangelio de Juan. Esa es la oración que Cristo realiza, y entonces es una promesa. Esta promesa no quiere decir que Jesús nos va a salvar aunque ustedes dejen de creer, sino que es una promesa que nos asegura que Jesús va a trabajar para que usted siga creyendo hasta el fin, para que usted persevere hasta el fin. Esta es la promesa. Él le confirmará a usted hasta el fin. Si usted es de los que fue santificado, fue llamado por Dios, invocó el nombre de Dios, recibió la gracia de Dios, la promesa para ellos es que Él los mantendrá firmes, Él los confirmará hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestras vidas. Por eso la NBI dice, los mantendrá firmes hasta el final. ¿Y cuál es la garantía de esa promesa de Dios? Está en el versículo 9. En el versículo 9 entonces se nos presenta esa promesa de Dios, esa garantía de Dios para perseverar. El versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La base de esa promesa que Dios hace en el versículo 8 es su propia fidelidad. Fiel es Dios. Fiel es Dios a todas sus promesas. Dios ha de cumplir cada una de sus promesas. Y entonces, si Él nos ha llamado y si Él nos ha dado estas promesas a nuestra vida, su fidelidad le obliga a mantenerse y a mantenerlo a usted perseverando para que el propósito de Dios se cumpla. Mire dos pasajes, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Otra de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, yo le dije que Pablo estaba bien seguro de quién era, ¿verdad? Si usted mira el versículo 1, se presenta ahora como ¿quién? Como un siervo de Jesucristo. Pablo sabe quién es, pero mire el versículo 6. Estando persuadido de esto, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que los llamó, el que los santificó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acompáñenme a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. El único capítulo de esta carta. Y versículo 24. Judas 1, verso 24.
y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces Dios trabajará para preservar a los suyos hasta el final, porque Dios es fiel a sus promesas, y las promesas que Dios ha hecho a sus hijos deben mantenerse fieles hasta el final. Ahora, usted sabe que la carta a los Corintios suena bonita al inicio, ¿verdad? Pero es una de las cartas más duras que el apóstol Pablo llegó a escribir. Es una carta de reprensión, es una carta de corrección, es una carta donde Pablo va a tener que arreglar o va a llamar a los corintios a arreglar tantas cosas que estaban mal en medio de ellos. No es una carta para cristianos perfectos y espirituales, es una carta para muchos cristianos que están batallando, que no están viviendo como debiesen vivir, una iglesia que quizás tiene muchas personas que no son convertidos ahí en medio de ellos, con muchos desórdenes. Recuerde algunos, ¿verdad? Usaban mal los dones espirituales y bueno, un montón de desórdenes en esta iglesia. Pero Pablo entonces les escribe diciéndoles y comienza diciéndoles: si eres cristiano, esto pasó en tu pasado. Dios te santificó. Erais esto, pero ya no lo son. Fuiste santificado, tu vida ha cambiado, ha sido transformada. Fuiste llamado por Dios, como yo soy apóstol, como Dios me llamó a ser apóstol, Dios te llamó a algo también. Si tú eres cristiano, Dios te ha llamado a algo en su reino. Si eres cristiano, tienes un propósito en el reino de Dios, tienes una razón para vivir en el reino de Dios. Si eres cristiano, has invocado el nombre de Cristo y has clamado y te has aferrado a Él. Si eres cristiano, has recibido la abundante gracia de Dios. Si eres cristiano, has sido enriquecido con dones espirituales. Si eres cristiano, tienes la promesa de que Dios te ha de mantener firme hasta el final por medio de Cristo. Si eres cristiano, la fidelidad de Dios promete mantenerte fiel hasta el final. La pregunta entonces que Pablo quería seguramente que rebotara en la mente de los corintios es: ¿soy ese? ¿Soy ese al que Dios llamó? ¿Soy ese al que Dios santificó? ¿Soy ese al que Dios ha transformado, al que Dios le dio dones para compartirlos con amor, al que Dios ha llamado a su reino con un propósito? ¿Somos ellos? Francis Chan, autor del libro Loco Amor, él dice: un día decidí leer los evangelios por mí mismo, como si no supiera nada de Cristo, como si no supiera nada del cristianismo, como si no conociera iglesias, solo lo que los evangelios me decían a mí. Y tuve la convicción que los evangelios me podían decir: vende todo lo que tienes y sígueme. Tuve la convicción que el evangelio me podía decir: deja tu carrera y sígueme. Tuve la convicción que el evangelio me podía hacer renunciar a todas las cosas que poseo. Pero simplemente en el cristianismo que conozco, eso no pasaba. Eso no lo miraba. Y el cristianismo que miraba, dice él, ha reducido los estándares de Cristo para que no sean tan radicales, pero siguen siendo radicales. ¿Qué tal si Cristo le llamara a usted a dejar todo lo que tiene en la República Dominicana y a irse a trabajar a otro país sirviéndole a Él? ¿Qué tal si Dios le dijera de verdad: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Esa era la pregunta
que Pablo quería que los corintios hicieran. ¿Soy ese llamado? ¿Soy ese santificado? ¿Soy ese con el que Dios ha llamado? Hermanos, como iglesia, ustedes, dice la Biblia, son el real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, para que anuncien las virtudes del que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando Cristo estuvo a punto de partir, Él le dijo a sus discípulos: por lo tanto, vayan por todo el mundo, pero esta es la orden, y hagan discípulos. Hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que os he mandado, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mientras hacen eso, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Cuando nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor, seguramente se nos preguntará: ¿cómo fuimos luz? ¿Cómo anunciamos sus virtudes? ¿Cuáles son nuestros discípulos? ¿Cómo obedecimos el llamado de Dios? A los jóvenes que van a las universidades y uno les pregunta: ¿y qué haces en esa universidad? Ah, me estoy convirtiendo en un ingeniero. No. Eres testigo de Dios en la universidad. Y mientras lo haces, te ganas la ingeniería, ¿verdad? Porque ser testigo de Cristo, eso es eterno. La ingeniería, yo no creo que en el cielo le van a decir: ingeniero, pase adelante, por favor, a los libros. Porque eso se va a terminar. Por eso el apóstol Pablo decía: alcen y pongan su mirada en las cosas de arriba y dejen de fijarse en las terrenales, porque las de arriba son eternas y las terrenales se van a terminar. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para que usted y yo vivamos vidas excepcionales, vivamos vidas al servicio de Él, para que, como Pablo estaba tan seguro de quién era Él y cuál era su propósito en el reino de Dios y para qué Él había sido llamado, usted tenga la misma convicción, la misma seguridad, la misma certeza que Dios le ha llamado y le ha puesto en el lugar que le ha puesto para ser luz, para ser sal, para testificar las obras que Él ha hecho, para ser discípulos. En el lugar al que Dios le ha llamado a estar, Dios le quiere usar. Dios le quiere usar en su trabajo, Dios le quiere usar con sus vecinos, Dios te quiere usar en la universidad, Dios te quiere usar en el colegio. Ese es el llamado que Dios realiza. Pero también Dios podría llamarnos a dejar todas las cosas como las conocemos, como las tenemos. Concluyamos esta mañana. Hermano, usted ha sido llamado a tener comunión con el Hijo de Dios. Tener comunión con el Hijo de Dios es tan emocionante, es tan grandioso, es la mejor vida que alguien puede llevar. Puede haber temores como ese de te vas a morir de hambre. La mayoría se van esos temores, ¿verdad? Se van porque Dios está con nosotros. Usted está llamado a vivir caminando con Dios día a día. Usted está llamado a darle su agenda a Dios y decirle: Señor, bueno, esta es mi agenda, pero si tú la quieres cambiar, cámbiala. Usted está llamado a vivir para Él, en comunión con Él, caminando con Él. Si usted le ha entregado su vida a Él, si usted ya invocó el nombre de Cristo, usted tiene todas las bendiciones descritas, tiene todas las promesas de Dios en su vida y usted puede confiar en sus promesas y dedicarse a vivir para Él y para su gloria. Si usted está en este lugar y no ha invocado el nombre de Cristo, yo sé que a los jóvenes les cuesta, ¿verdad? Que han crecido en la iglesia a veces y dicen: no, si yo pasé como, bueno, depende de cómo es la iglesia, ¿verdad? Pero recibió a Cristo como 10 veces,
pasaba a todos los campamentos, ¿verdad? Al altar. Pero la cuestión es si tu vida es transformada, si amas a Dios, si quieres vivir para Dios. Si tú no quieres vivir para Dios, deberías pensarlo seriamente. Pero si usted está en este lugar y no ha invocado el nombre del Señor, la palabra de Dios dice: ven, estemos a cuentas. Jesús murió en la cruz del Calvario para darle salvación, y usted necesita invocar el nombre de Dios. Quiero invitarle que ahí donde está pueda por unos minutos inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos, y que meditemos por un momento en esta palabra que Pablo enviaba a la iglesia, a los Corintios. Y quizás podamos entonar ese canto del amor de Cristo que entonábamos en el devocional. Ese amor que es más fuerte que el pecado, ese amor que nos puede mantener firmes hasta el final. Ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor de Dios del cual Pablo decía: estoy seguro que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor de Dios que Él nos ha prometido, nos ha derramado, es el que nos ha de mantener firmes. Pero es el que abre las puertas para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo. La palabra declara que al que se acerca a Él con un corazón humilde y humillado, Dios no le echa fuera. Si usted está acá sin el Señor en su vida, usted puede venir a Él, y Él, si usted viene a Él, Él le ha de recibir con los brazos abiertos. Si usted viene en humildad y a pedirle perdón a Él y a pedir su auxilio, si usted invoca el nombre de Dios, Él acudirá con su Espíritu Santo hasta su corazón y hará morada en su cuerpo. Pero hermano, si usted es un hijo de Dios, usted está llamado a un propósito hermoso. Usted tiene tantos dones que pueden servir para esta iglesia, para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios crezca desde aquí hasta las regiones más lejanas. Usted tiene tanto que dar de lo que Dios le ha dado. Si usted tiene este amor de Dios, usted puede derramar este amor sobre otras personas que están tan necesitadas. Si usted tiene el pan de vida, hay vecinos suyos que están muriendo de hambre, pero usted tiene el pan de vida. Si usted ha probado del agua que no le ha de permitir tener sed jamás, hay vecinos suyos, hay familia suya, hay amigos suyos, hay compañeros de trabajo, compañeros de la universidad que se están muriendo de sed y no lo saben y buscan satisfacerse en todo lugar, pero usted tiene el agua viva, de su interior fluyen ríos de agua viva para saciar, para que otros puedan saciarse, puedan venir a Cristo a conocer su amor. Usted tiene un llamado tan grande para poner su mirada en las cosas de arriba, en el reino de Dios. ¿Cuánto nos preocupamos por nuestra vida en esta tierra, por nuestras casas, nuestros vehículos, nuestro vestuario, cuando todo eso, nuestras carreras, todo eso ha de pasar, será consumido? Pero lo que hacemos para el reino de Dios, el amor de Dios, siendo trasladado a otros, eso es eterno. Usted tiene un llamado tan especial de parte de Dios y ha recibido tanto de Dios para usted derramarlo sobre otros con la gracia de Él y el poder de su Espíritu.